Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Relato. Me llamo Amado Antonio. Voy a estar haciéndole compañía hasta la hora 24 a través de Radio Fresh, radio de internet, y la 103.1 FM de Resistencia. Hermosa noche la de hoy. Al final no se cumplió lo que era mi pronóstico de la semana pasada, ya que yo dije que iba, bueno, yo leí de que estaba por llover con tormenta el día sábado y el domingo. Eso no ocurrió. Sí, el domingo una pequeña lluvia que ahora está garuando muy suave en nuestra ciudad capital. Tenemos una temperatura de 24 grados y una sensación térmica de 27. Se le ve también a través del puente que está llovinando un poquito, y a los chicos estos que son los ángeles del puente que van y vienen custodiando que la gente no tome decisiones drásticas como quitarse la vida. Bueno, vamos a la temperatura. Entonces, para el martes 9 de diciembre se cree que va a llover, va a haber un 40% de lluvia. También para el lunes va a llover, dice según el servicio meteorológico. Vamos a tener una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 19. Para el miércoles 10 de diciembre, sol, máxima de 29 grados y una mínima de 19 grados. Para el jueves 11 de diciembre va a estar nublado, con una temperatura máxima de 31 grados y una mínima de 21. Para el viernes 12 de diciembre dice que tenemos una posibilidad de un 40% de lluvia, con una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 20 grados. Para el sábado 13, sol, 32 grados de máxima, 22 de mínima. Y para el domingo 14 de diciembre, día en que nos volvemos a encontrar, una máxima de 34 grados y una mínima de 23 grados. Por supuesto, siempre agradezco que estés ahí de ese lado del, no sé si es dial o escuchando la radio. También agradezco a mis colaboradoras, a la señorita Silvia Ranciaro, también a la señora Marilyn Arroca, que son colaboradoras de Radio Fresh. Empezamos esta noche con la veterinaria Imaguaré, que está ubicado en la avenida Armenia 4896 en la esquina de Quinquela Martín, con la doctora Marta Retamoso, que tuvo la gentileza de recibir a nuestra corresponsal Silvia. Muy buenas noches, Amado. Buenas noches a los oyentes de Radio Fresh y de la 103.1 de Resistencia Chaco. Aquí estoy con la doctora Marta Alegre Retamoso. Ella es veterinaria y atiende la clínica Imaguaré, que está aquí en la avenida Armenia. ¿Cuál es la dirección exacta, doctora? Buenas noches. Armenia es 4896, esquina Quinquela Martín. Gracias. Bueno, la doctora atiende casos diversos, digamos. ¿Usted se especializa en pequeño, grande o qué? En pequeño, más que nada, geronte también. Bueno, ella nos va a explicar qué quiere decir eso. Básicamente hago clínica de pequeños, gato, perro y sobre todo animales gerontes, animales adultos ya, mayores, digamos. Gracias. Ella está con su hijo, es hermoso su bebé, que la acompaña. Y bueno, vamos a ir preguntándole algunas cosas que nosotros, que no somos expertos, queremos saber. Doctora, ¿es distinto el tipo de alimentación que tiene un animalito que por ahí encontramos, un callejero, que por ahí alguno de pedigree? Porque a veces las personas tienen miedo de adoptar animales pedigree porque dicen, que se va a enfermar, que va a salir caro. Y resulta por ahí que algunos callejeritos tienen menos exigencia. ¿Nos puede hablar sobre eso? Sí, eso es básicamente por la mezcla de raza. Al ser animales callejeros, digamos, tienen mucha genética de mucho. Entonces son más rústicos, más resistentes. Al ser puro de raza, viene con todas las patologías específicas de las razas. Cada raza tiene su patología.
En general, la mayoría cada raza tiene su patología, y lo que pasa es que se modificó tanto genéticamente las razas por estereotipos fenotípicos, digamos, por belleza, que alteraron. Me decía, doctora, con respecto a las razas. Le decía que entre más puro es, más patologías propias de la raza tiene. Y el problema es ese, que cada raza tiene su patología, y fueron tanto las modificaciones genéticas que hicieron que generó que cada raza vaya adquiriendo otras mutaciones genéticas que capaz que su raza original no tenía. Bueno, ahora la pregunta que también nos interesa a todos y también a mí, especialmente a los animaleros, que en esta radio escuchan mucho los animaleros, los mascoteros, como le decimos, el tema de la alimentación. ¿Se alimenta de la misma manera un castrado, un no castrado, a uno callejerito que a uno de pedigree? El alimento varía, o sea, la alimentación siempre varía, porque hay algunos que son, en realidad hay algunos muy baratos, otros muy caros. La mayoría de los alimentos tienen conservantes, que lo que hace es para conservar el alimento. La realidad es que tampoco son muy buenos los alimentos balanceados. Lo ideal siempre es combinar con algo natural, carne, pollo. En el caso de los gatos, por ejemplo, ellos son exclusivamente carnívoros, entonces es muy importante ayudarlos con alimentación natural, sobre todo porque el gato castrado tiene mucho problema urinario, tiende a taponarse. Entonces, al comer tanto alimento seco, hace que al comer tanto alimento seco, hace que ese alimento seco se deposite en las vías urinarias, y eso le genera unos tapones que terminan obstruyéndole, y hay que desobstruir, y todo un problema. Ayuda mucho el alimento urinario, que tiene menos cantidad de concentración, pero siempre es bueno darle algo de alimento, sobre todo el gato, que es importante que cuando cachorro acostumbrarle a que coma comida, porque el gato es muy exquisito. Entonces lo que hace es solamente, si come alimento balanceado, el gato cuando se enferma, que por ahí necesita comer otro tipo de alimentación, no quiere comer, y cuesta muchísimo darle de comer. Y por eso es muy importante. Y en el caso del perro y en el gato también, otra característica es no darle el alimento seco, tratar de hidratarlo con agua o con algún jugo de verdura o algo así. Y en el caso del perro lo mismo, tratar de ayudarle con algo de alimento natural, digamos, pero no solamente el alimento balanceado. Nunca hay que, hay diferentes tipos de dieta. Está la dieta normal, la del alimento balanceado, y ahora que se está usando mucho y anda muy bien otra vez, es volver a lo natural, que son las dietas BARF, que hay diferentes tipos. Hay BARF que se come todo comida cocinada, o hay BARF que pueden comer comida cruda. Hay nutricionistas que se encargan de hacerle la dieta balanceada a los animales. Eso, la verdad que es una dieta muy saludable, muy nutritiva, pero hay que tener tiempo y a veces analizando los costos entre un costo de un alimento balanceado seco y el alimento natural, suele ser casi lo mismo, un buen alimento hablando. Y la alimentación depende. Hay perros de raza que toleran alimentos muy baratos, y hay perros callejeros que no toleran alimentos baratos. O sea, varía de la genética de cada uno. Si bien el perro callejero es más rústico que uno criado de raza pura, digamos. Perfecto, doctora. Le agradecemos todos estos consejos, todos estos apoyos que usted está dando a través de su charla, porque por ahí a veces por desconocimiento, sin querer, enfermamos nuestras mascotas. Dígame, en cuanto a los costos, las tarifas, no le pido que nos diga su atención ni nada, pero es caro en este momento una atención a una mascota, llámese gatos, perros, lo que fuere. La atención siempre es más barata, la prevención. El vacunar, desparasitar, hacerle los controles anuales a los gatos, a los perros, sobre todo a los animales gerontes. A partir de los 7 o 8 años son animales gerontes. Lo que se recomienda a esa edad es hacerle un control general, hacerle un análisis de sangre, ver cómo está su corazón, para analizar su hígado, su riñón. ¿Por qué? Porque son animales que crecen. Ya se considera un animal geronte a partir de los 7 o 8 años, sobre todo los gatos. La característica que tiene el gato es que el gato nunca muestra el dolor hasta que le duele. Ellos tienen una sintomatología, pero no se ve. Entonces, hasta que duele y no da más, recién uno se da cuenta que el gato está enfermo.
Entonces por eso siempre se recomienda hacerle los controles. En el perro se nota más porque es más expresivo, digamos, que el gato, pero el gato tolera el dolor de una manera impresionante. Y entonces también el perro 8 o 9 años se recomienda hacerle un control. Como yo digo siempre, la prevención es mucho más barata que tratar al animal, porque un tratamiento de internación, cirugía y todo eso tiene sus costos, pero la prevención es mucho más barato, ponerle sus vacunas a tiempo, su desparasitación, tener sus controles anuales y demás. Pero mantener un animal es tiempo, presupuesto y disponibilidad, porque son parte de la familia. Algo que a todos nos interesa saber, también a mí en lo particular, a todos. Usted siempre supo que quería ser veterinaria. ¿Cómo surge su vocación? ¿Lo tuvo siempre claro? Porque es una carrera, será costosa y compleja, ¿no? Ambas cosas. Y es una carrera larga. Sí, lo que pasa es que yo empecé estudiando medicina por mandatos familiares. Y bueno, entré, estuve un año y no me gustaba, y bueno, y me metí a veterinaria escondida. Y bueno, hasta que pasó primer año y les dije a mis papás que no quería ser médica, que quería ser veterinaria, y bueno, y ahí es una carrera larga, es una carrera es una carrera de constancia, más que de fuerza, digamos. Hay que ser constante, es muy complicada, son muchos animales, muchas cosas que recordar, no es como medicina humana que uno aprende un parámetro general, acá son muchas anatomías, mucha fisiología, muchas dosis de medicamento, mucha cosa, mucho todo. Y es una carrera de mucha resistencia, hay que estar, pero es una carrera fabulosa, la facultad yo creo que es una de las más, para mí una de las mejores, la calidad humana que hay en la facultad veterinaria creo que es totalmente diferente a otras, en mi punto de vista, somos muy amigueros, muy buena gente, digamos. Muy buen ambiente. Es muy buen ambiente. Gracias, doctora. Realmente qué bueno saber. En otro orden ya de cosas, con respecto a este año que pasó, ¿fue positivo? ¿Qué espera del próximo año? ¿Y qué nos puede decir así como evaluación en general de este año que se va? Este año estuvo bastante tranquilo en comparación del año que pasado, que fue sobre todo, si hablamos económicamente, el tema de nosotros que trabajamos con mucho, el año pasado como que... el año pasado, o sea, como la transición, todo fue una locura, que subió, bajó todo. Hubo una temporada, ya no me acuerdo qué año fue, que fue una locura, que bajaba, subía todo. Pero este año la verdad que estuvo bastante tranquilo. Hay tranquilidad, pero también se nota que no digo que estamos bien, pero se nota que la gente dejó de hacer muchas cosas para hacer otras cosas. O sea, antes capaz que gastaba en otras cosas y ahora... se nota mucho a nivel general, si bien la cantidad, o sea, en la veterinaria, la verdad que últimamente la cantidad de gente que tiene perro y gato ahora es mucho más que la cantidad que tienen hijos, se ha vuelto algo mundial, no solamente de Argentina, es mundial que la gente ya no tiene más hijos, sino que tiene mascotas, y está siendo un problema, la verdad, un problema para la sociedad en sí, porque a futuro es el problema, no ahora. Pero la gente está en Buenos Aires, hay más niños más mascotas que niños en total. Entonces como que tuvimos un auge. Nosotros en la pandemia fue como nuestro auge, porque la gente pasó tiempo con su mascota, se dio cuenta que le faltaba el antiparasitario, que no tenía la vacuna. Como era lo único, la mayoría de la gente podía salir para llevar el perro al veterinario, salían todo, y entonces es como que ahí como que se fue acomodando. También es cierto que la gente ya presta mucho más atención a los animales. Antes, por ejemplo, el gato se criaba solo. Ahora no, ahora la gente te pregunta qué vacuna usa, antiparasitario, los controles, que si está más flaco. Cambió la cultura, la sociedad, la mentalidad con respecto a lo mismo a los animales, antes se criaban solos, pero bueno, ahora no. Y la realidad es que se nota, la gente gasta menos, pero siempre trata de, la gente que quiere esos animales de alguna forma, trata de darle la mejor calidad de vida. Y hay como todo en otras que se crían a Dios y se van salvar. Pero bien. ¿Y este año que empieza, usted es optimista? ¿Qué le pediría? Yo creo que vamos a estar bien, espero que estemos mejor. Todo lo que sea mejor para el país, para la gente, para todo. Siempre redunda también en las distintas profesiones. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo por su tiempo, por su profesionalismo.
por sus consejos, por cómo nos enseña cómo tenemos que ser con nuestros queridos amiguitos, nuestras mascotas, que tanto nos Ahora acompañan. quiero decirle algo antes Sí, que sí. ahora va a empezar la temporada y las garrapatas, por favor, traten de que no tenga Atención. garrapata. La garrapata transmite mucha enfermedad y después tenemos muchos problemas con eso. Somos una zona endémica. Empiezan a aparecer los murciélagos, las antirrábicas son anuales, obligatorias. La rabia, la única forma de prevenir es con vacunación anual de todos los animales, sobre todo los gatos, porque los gatos son cazadores, traen los murciélagos, ahora ellos empiezan a salir porque empiezan a comer. Los murciélagos son buenos para la naturaleza, pero tienen ese problema, son muy importantes porque son polinizadores, son los que ayudan a colonizar, mantienen todo lo que sea arácnidos, cucaracha, rata, todo eso, ellos comen, o sea que ellos mantienen la población, son re importantes, pero tienen ese problema. Y las temperaturas van a ser muy altas. Por favor, no saquen a sus animales a caminar ni a la mañana, después al mediodía, esas horas. Recuerden que ellos tienen las plantas de los pies expuestas, el piso está caliente y les quema. Los golpes de calor son muy comunes en esta época, así que también evitemos eso. Tratemos que tengan agua fresca todo el año, todo el tiempo, y que estén en lugares frescos. No específicamente el aire, pero que tengan un lugar fresco, bajo un árbol o algo, que no le dé el sol y evitar esos golpes de calor y sacarle con las altas temperaturas a la siesta o a la tarde. Tratar de que saquen muy la mañana temprano y a la noche. Y lo mismo la comida, no le demos en horarios que no van a comer, como son el mediodía, a la tarde, que coman a la mañana temprano o a la noche, porque no van a comer, pero por el calor mismo. Correcto, o sea, vacunación en primer lugar, ¿no? Tanto los gatos como los Gato y perro. perros. Bueno, es valioso el aporte, valioso el consejo de la doctora a tener en cuenta y sobre todo preparar las billeteras, la platita para que nos rinda, para que podamos atender nuestras mascotas. Desde ya, doctora, es la doctora Marta y está aquí en su clínica veterinaria en Maguaré, en Quinquela Martín y Armenia, está sobre la avenida. Muchas gracias, doctora. ¿Usted atiende emergencias también? Sí. Así es que sí, acá me confirma, también atiende emergencias. Le agradezco. ¿Quiere dejar algún consejo? Aparte de todo lo que ya nos dio a toda la audiencia. Eso, bueno, que tengan un feliz año, una feliz Navidad y que bueno, que el año que viene empecemos con la mejor de las energías y que sea un año mejor para todos. Gracias, doctora. Eso es todo para Fresh y 103.1. Fue Silvia Ranciaro. Buenas noches. La verdad que comparto todo lo que dijo la doctora, que hay que cuidar a los animales, hay que hacerlos vacunar, hay que hacer la prevención. Prevenir es mucho mejor que curar, como dice el dicho. Otra de las cosas, la gente he visto que sale en el centro, Costanera, Plaza y todo lo que se encuentre por la ciudad, y con sus animalitos que salen a hacer popó, obviamente, y deberían llevar también la bolsa para juntar los residuos y llevar a su casa y colocar en el lugar que corresponde y no dejarlo en la calle. Entonces hay muchas cosas que todavía tenemos que tener en cuenta. Y otra de las cosas que me di cuenta, que sí es verdad, la gente está preocupándose un poquito más por los animales. No es así, bueno, muchísimo, pero sí he visto acá en mi propio barrio cómo llevan, hay una veterinaria aquí a media cuadra, y veo que últimamente muchas personas están llevando lo que antes no veía. Ahora veo que los llevan alzados, los llevan con correa, pero siempre lo están llevando a la veterinaria. Continuando con todo esto, vamos a ir a escuchar lo que nos puede decir la señora Martina, que es una emprendedora y que fue reporteada por nuestra estimada, corresponsal Silvia Ranciaro, que se tomó la molestia de ir a hablar con Martina para que nos explicara cómo le fue en el 2025 y qué espera para el 2026. Buenos días, Martina, ¿cómo estás? Aquí para Radio Fresh. Te pregunto, ¿cómo te fue este 2025? ¿Y qué le pedís al próximo año? Vos como emprendedora joven, ¿qué le decís a la muchachada, a los jóvenes que ahora están arrancando en este año o que arrancaron el año pasado?
Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola también a todos los que me están escuchando desde el otro lado. Y comenzando a hablar del 2025, podríamos decir que la verdad estuvo difícil. Al menos para mí estuvo difícil en el sentido económico, ¿no? Que es lo que a veces más nos cuesta a todos. Sí, gracias a Dios puedo decir que todos los meses llegué a juntar mi plata para poder viajar una vez al mes y renovar mercadería siempre, pero costó en el sentido de que cada vez que llegaba esa fecha de que yo tenía que viajar, sí o sí tenía que o largar en una promoción, largar en algún descuento, bajar mis precios o etcétera, cositas así que llamen la atención como para poder juntar un poquito más y poder viajar para traer cosas nuevas. Pero sí, llegaba ese momento que sí o sí tenía que hacer esas cosas como para que la gente pueda comprarme un poquito más, porque sí, obvio, es entendible. Estamos bastante mal económicamente todos y, y cuesta, y que obviamente hoy en día todos priorizamos muchas cosas antes que darnos los gustos muchas veces. Hablando con mis colegas, cada vez que viajo, creo que todas estaban en la misma situación, así que puedo decir que estábamos complicados todos. En lo personal, puedo decir que igual me sentí muy bien, luchando, remándola para poder llegar a ese objetivo que tenía todos los meses, que era cumplir con tener esa platita para poder viajar. Y la verdad, ojalá, espero y estoy segura que creo que todos los emprendedores, tanto yo como todos, vamos a remontar este mes de diciembre si Dios quiere. Creo que vamos a tener buenas ventas, que vamos a vender, que se va a mover mucho más que todo el año, ya que este mes es el mes donde más se vende. Si me decís algo de qué pediría para el 2026, y pediría que siga mejorando de a poquito más la economía, que estemos más estables, que podamos volver a darnos los gustos sin necesidad de tener que elegir entre una cosa u otra. Y bueno, desde el lado emprendedor, obviamente ventas es lo que más quisiera para el 2026. Poder progresar, traer cada vez más ropa, anexar más cosas, abrir otra sucursal el día de mañana. Pero bueno, sí, de a poquito. Estás compartiendo esto que es Relato. Me llamo Amado Antonio y te hago compañía hasta la hora 24 a través de Radio Fres y la 103.1 FM de Resistencia. Vamos un poquito con la historia cuando robaron la corona de la Virgen de Itatí. Una noche partió de su altar sin rastro y abrió un capítulo oscuro para el santuario correntino. Años después volvió a la luz en la costa del Paraná y dejó un relato que aún inquieta. Cuando robaron la corona de la Virgen de Itatí. El robo ocurrió durante la noche del 27 al 28 de noviembre de 1902, cuando la corona de oro y piedras preciosas de la Virgen de Itatí desapareció del santuario correntino. La reacción fue inmediata. Fuerzas policiales y autoridades eclesiásticas intervinieron mientras la causa judicial avanzaba con confusión y versiones cruzadas. La recuperación se produjo el 8 de marzo de 1905 en las orillas del río Paraná, frente a Itatí. La pieza apareció semienterrada, deformada y abollada.
aunque casi completo. Su primer destino fue el Obispado de Paraná para una refacción inicial. En ese tramo surgió un giro inesperado cuando la justicia correntina ordenó el secuestro mediante un allanamiento mientras la corona estaba en Paraná. Desde ese momento quedó bajo custodia hasta el 28 de julio de 1907. En ese mismo día regresó al Obispado de Paraná y pasó al taller encargado de la reparación final en la capital entrerriana. El proceso concluyó meses después y derivó en la nueva coronación del 25 de marzo de 1908. La ceremonia quedó a cargo de Monseñor Rosendo de la Lastra y Gordillo. Al caer la tarde y un coro infantil entonó Reina del Cielo en el cierre, detalle recordado por los presentes del lugar. Esto fue la historia de cuando robaron la corona de la Virgen de Itatí. Ahora le quiero presentar el comentario de una gran amiga de mi barrio, la señora Clara, pero en realidad yo la conozco más como la señora Ica, lo decimos de cariño, es el sobrenombre de ella. Entonces ella está ahora para comentar sobre qué le pareció este año 2025 y qué espera para el 2026, de la mano por supuesto de nuestra reportera estrella, la señorita Silvia Ranciaro. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Fresh. ¿Cómo estás, Amado? ¿Qué decís? Aquí tu reportera, como siempre. En este momento estoy acompañada de lo que los tanos llaman capostípites. Nosotros decimos matriarca. Es una mujer que el Señor le da mucha sabiduría y sin querer, porque ella no se va involucrando, se entera de los problemas de las personas, acuden, le piden consejo y ella siempre está dispuesta. Tiene el abrazo presto para los que necesitan y el oído dispuesto para los que quieren decirle, y el consejo también en el momento adecuado. Ella es Clara, se llama Clara, y Clara es su vida, ella es transparente. Tú la conoces, es una señora ya de un poquito más de mi edad, y le vamos a preguntar entre todos le vamos a preguntar, vos los oyentes, qué ella vivió y qué sintió en este año que ella se está yendo, el año viejo, y qué le pide al año nuevo que va a iniciarse, y qué nos diría, qué consejo nos daría como católica, hija de Dios bautizada, a los que amamos a Jesús. Hola, Clara. Hola, buenos días. Bueno, a Radio Fresh y a los oyentes, y a vos, Amado, muchas bendiciones para todos y gracias por este año que se está yendo, muy bueno, muy productivo, un cambio productivo para todos, nada más depende de cómo se lo vea y se lo viva. Así que aquí, conversando con tu colega, pude sacar una conclusión de cómo un ser cristiano, un ser católico, puede vivir en esperanza en este tiempo de Adviento en que estamos. Así que esperamos la venida, ¿no es cierto?, del Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro gran Rey, a quien le debemos todo. Así que hoy, en este tiempo, vamos a pedir para que nos siga bendiciendo en la salud, en el porvenir, en el progreso, en unas nuevas aventuras que vamos a ir viviendo todos los seres humanos aquí en la tierra, que nos toca en esperanza al mañana. Eso es todo, muchas bendiciones para todo aquel que escuche, como buen cristiano, como buen católico, quiere vivir en esperanza. Así que yo, viviendo en esperanza, siempre y adelante. Ave María y adelante. Amén. Te hago una pregunta del mundo, Clara. ¿Hiciste el arbolito? Ah, sí, claro, ¿cómo no voy a hacer?
tengo que hacer el arbolito, porque el arbolito es el representante de la vida, el árbol de la vida, que nos está dando cómo vivir. Entonces hago el arbolito, armo el arbolito, signo de la esperanza del hombre. ¿Están preocupados en tu familia por el menú, Clara? ¿Que van a comer, la bebida, que ponemos la panza el 24? ¿Los tiros, el bochinche? No, ¿cómo? Vendrá lo que viene, porque Dios provee. Entonces aquel que cree, Dios provee y recibe con esperanza lo que Él le da para el día y el momento en que vamos a vivir. Lo importante es que nosotros estemos en alegría, no en miseria, llorando esto. No, tenemos lo más lindo que Él nos provee. Y si me van juntos ser hijo de Dios y ser miserable, andar quejándose por cualquier cosa, llevar la quejadera a todos lados. Quejabanza. Quejabanza. Sí, todos a veces nos quejamos, porque es hábito del ser humano quejarse. Entonces viene a ser una quejabanza, cuando que Dios quiere que le alabe. Alabanza, no quejabanza. Alabanza no, a la familia, gracias por la familia, gracias por los hijos, gracias por la vida, gracias por la naturaleza. Esa es la alabanza que Dios quiere. Sentirse Él, que Él es útil para la humanidad y que la ama, que confirme que la ama, Dios ama. Tu vida para ti y los que te rodean es una acción de gracias a Dios, vivir constantemente en alabanza, aún a veces cuando nuestros ojitos están llorosos, cuando no siempre se escapa una sonrisa o una carcajada, Clara, a uno en ese momento, porque es fácil levantar los brazos y decirle a Dios, te amo, qué lindo todo, pero cuando estamos llorando lo más profundo y nos toca el tacaral, caracú, lo que más nos duele, nos sale muy elegante decirle, Señor, me duele pero te estoy amando lo mismo. No claro es fácil. Que no es fácil, pero dice, si lo meditas un poquito, siempre y cuando lo hayas vivido la experiencia del amor, vas a meditarlo un poquito, el por qué y para qué. Entonces ahí va a entender el hombre el por qué y el para qué. Gracias, Clara, como siempre, ella llena de sabiduría, la sabiduría de Dios. Ella no es una mujer jactanciosa, ella no se jacta de lo que ella tiene, de lo que le da, que le viene de su propio intelecto. Ella sabe que todo nos es dado a través del Espíritu Santo, en el don de sabiduría. Bueno, muchas gracias. Acá, si querés, podés despedirte de los oyentes de Radio Fresh. Bueno, me despido de todos y que la pasen un año feliz, una Navidad feliz, una Navidad alegre y un año nuevo en esperanza y amor. Amén. Paz y bien, hermana. Paz y bien. Como todos saben, el Carnaval 2026 va a ser espectacular porque Corrientes es la capital nacional del carnaval. Hay trajes muy lindos, hay muchas presentaciones, hay mucho trabajo. La gente trabaja, el carnaval da trabajo a muchas personas, a los que hacen los trajes, a los que venden bebida, a los que venden comida, a todos da trabajo. Entonces, bienvenido sea. Este Carnaval 2026, el lanzamiento oficial, venta de tickets y desfile provincial. Desde la empresa de las estrellas confirmaron que en los próximos días se harán anuncios importantes en torno a una nueva edición de la máxima fiesta correntina y en honor al rey Momo. Estamos esperando que finalice la transición para la presentación, expresaron. Cuando tanto silencio comenzaba a inquietar, se encendió una luz sobre la puesta en marcha de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Carnaval en Corrientes, y desde la organización confirmaron que la edición 2026 será lanzada oficialmente en los próximos días. Como es habitual, el escenario sería Casa de Gobierno, donde anunciarán, entre otros puntos, el precio de las entradas y la segunda competencia provincial del Carnaval. La gran maquinaria está rondando los equipos creativos, carroceros y principalmente los talleres de confección.
continúan a marcha acelerada. La elaboración de la artística del carnaval y los vestuarios para más de 2.000 comparseros que desfilarán sobre el escenario del Corsódromo Nolo Alias. Las expectativas giran en torno a la propuesta de producción de la firma organizadora a cargo nuevamente es de La Estrella. Habrá 8 noches de desfile oficial y 2 jornadas de competencia provincial, confirmó Esteban Centeno. Todavía no nos sentamos a dialogar con la empresa, estamos definiendo solamente algunos puntos del nuevo reglamento, coincidieron varios dirigentes de comparsas. Si bien aún no se acordó valores de cachet y los contratos están a la espera de la firma, las miradas están puestas sobre el anuncio de las propuestas que tiene diseñada la organización del carnaval. Todo ello en medio de expectativas y especulaciones, algunas sobre la reducción de noches de desfiles, y que desde la empresa subrayaron sin titubear que se respetará el calendario anunciado y que iniciará con el primer desfile el 31 de enero. Nos preguntaron los medios sobre los días de desfiles, algunos especularon que se reducirían las noches de desfiles, pero no hay manera de reducir la celebración del carnaval. Hay una gran infraestructura que inauguró este año el gobierno de Corrientes con gran esfuerzo para incentivar el desarrollo turístico y económico, así que vamos a mantener el calendario anunciado, expresó el titular de la productora. La artística para Momo 2026, para las comparsas y los temas son: Aravera va a presentar Loco un poco, Zapucay va a presentar Zapucay del alma, Arandú Beleza presentará Agua del cielo y Copacabana el Mesías. Con respecto a las agrupaciones musicales, Samba Total presentará Coco Bongo It Showtime, Imperio Bahiano La Máquina del Tiempo, Zambanda presenta Game El Mundo de los Videojuegos, Samba Show presentará Samba Disco Show y Camanducaya 30 años. Se estima que esta semana podría realizarse el lanzamiento oficial tras cumplirse con el compromiso de la transición del mandato provincial, cuando este miércoles asuma oficialmente Juan Pablo Valdés como gobernador de la provincia. El calendario del carnaval fue anunciado a mediados de años y desde esa fecha tenemos casi todo preparado para esta edición. Solo falta el lanzamiento oficial, que iba a ser a fines de noviembre, pero por compromisos de agenda del gobernador Gustavo Valdés, que viajó a la India, tuvimos que posponer, dijo el empresario. Sobre el lanzamiento oficial, que cada año reúne a comparseros, dirigentes y fanáticos del carnaval en Casa de Gobierno, el organizador expresó que son cautelosos y aguardan conocer la agenda del gobierno. Ahora debemos esperar a que terminen los compromisos de la transición del nuevo gobierno. Somos muy respetuosos de los procesos institucionales, pero ya tenemos definidas cuestiones importantes como las ventas de entrada y la competencia provincial de carnaval, que era lo único que nos quedaba pendiente. Desde la organización aseguran que hay muy buenas expectativas en torno a la próxima edición, que volverá a tener 8 noches de desfile oficial y 2 de competencia provincial, que durante el lanzamiento anunciarán las comparsas confirmadas para el 2026. Seguramente te estás imaginando que la época de los cowboys era una época hermosa, porque viste que a todos nos gusta ver esas películas de western, metal tiro, que se van en las diligencias, que viajan de un lado a otro como si fuese fácil. No era fácil. Inclusive hoy día no es fácil viajar. Te duele todos los huesos en el colectivo, a veces te sentás mal, y eso que nuestros asientos son Pullman, están bien equipados. No podés dormir bien porque no es cómodo, uno está acostumbrado a dormir en su cama. Y la ruta, dentro de lo que se puede creer, por lo menos estaba bien definida.
Imagínate en esa época en la que no existían esos pavimentos, era carreta tirada por caballo y las ruedas de madera, los asientos de madera también. No hay refrigeración, no hay calefacción, no había tanto vidrio para poner en las puertas y tenía que viajar todo encimado. Impresionante. Conseguí un podcast donde que nos explica más o menos cómo era viajar en una diligencia en esa época. ¿Has visto esas escenas épicas de películas del oeste? Una diligencia elegante cruza paisajes majestuosos, los pasajeros conversan tranquilamente mientras disfrutan la vista, y cuando llega el asalto, siempre hay un tiroteo cinematográfico con el héroe salvando el día. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen romántica está completamente equivocada? Hoy vamos a revelar la verdad brutal sobre los viajes en diligencia en el viejo oeste, una experiencia tan miserable que muchos pasajeros llegaban a su destino más muertos que vivos. Prepárate para descubrir por qué un viaje en diligencia era más tortura que aventura. En las películas, las diligencias son espaciosas y cómodas, casi como limusinas del siglo XIX. ¿La realidad? Eran ataúdes claustrofóbicos sobre ruedas. La famosa diligencia Concorde, considerada el Rolls-Royce de la época, medía apenas 1,40 metros de ancho interno. 9 personas eran apretujadas allí dentro como sardinas en lata, sentadas en 3 bancos estrechos sin respaldo adecuado. Imagina esto, 3 desconocidos sudorosos pegados a ti durante días enteros. Y aún peor, pasajeros adicionales viajaban en el techo, equilibrándose entre equipajes mientras la diligencia se sacudía violentamente. Como describió Mark Twain en su libro Roughing It de 1861, era como una cuna sobre ruedas, pero una cuna salida del infierno. Las mollas eran tiras de cuero que hacían que la diligencia se balanceara como un barco en tormenta. ¿El resultado? Náuseas constantes, como si estuvieras en alta mar. Muchos pasajeros vomitaban durante todo el trayecto, haciendo el ambiente todavía más insoportable. El suelo estaba cubierto de paja que rápidamente se convertía en una mezcla repugnante de barro, escupitajos de tabaco, vómito y otros fluidos corporales. Sin baños, los pasajeros hacían sus necesidades en baldes o simplemente aguantaban por horas. Hollywood muestra viajes en diligencia como paseos de unas horas. ¿La realidad? Un viaje transcontinental duraba 22 días ininterrumpidos de sufrimiento puro. Las diligencias viajaban 24 horas al día, deteniéndose solo 20 minutos cada 12 a 15 millas para cambiar los caballos. ¿Dormir? Imposible. Los pasajeros debían dormir sentados, y se consideraba mala educación apoyar la cabeza en el hombro de otro. Imagina la rigidez en el cuello después de tantos días así. La velocidad media era de apenas 8 km por hora, más lenta que una caminata. Pero no te engañes, no era tranquilo. La diligencia se sacudía tanto que los pasajeros llegaban con los huesos literalmente doloridos. En verano, el interior se transformaba en una sauna mortal. Sin ventilación adecuada, 9 cuerpos sudando juntos creaban un calor insoportable. En invierno, era lo contrario. Un congelador sobre ruedas donde los pasajeros temblaban bajo mantas sucias, respirando bocanadas heladas. Las paradas en las estaciones eran un alivio momentáneo que pronto se volvía decepción. 20 minutos para hacer necesidades, intentar comer una comida dudosa y estirar las piernas. Apenas daba tiempo antes de volver al infierno sobre ruedas. Olvídate de los caminos lisos del cine. Los caminos del viejo oeste eran sendas de tierra llenas de baches, piedras y obstáculos naturales que convertían cada kilómetro en una sesión de tortura. En primavera, con el deshielo y las lluvias, las rutas se volvían lodazales. Las diligencias quedaban atascadas hasta los ejes, y los pasajeros eran obligados a bajar y empujar en el barro, ensuciando su ropa que no podrían lavar en semanas. En verano, el problema era el polvo. Nubes densas de tierra fina entraban por todas las rendijas, cubriendo a los pasajeros con una capa gruesa de mugre mezclada con sudor, formando una pasta inmunda sobre la piel. Respirar era un desafío, muchos desarrollaban toses persistentes que duraban semanas. Los baches y piedras hacían que la diligencia saltara violentamente. No era raro que los pasajeros se golpearan la cabeza contra el techo o fueran lanzados unos contra otros. Huesos rotos y heridas eran comunes,
Pero el viaje no se detenía. Los ríos y arroyos no tenían puentes, las diligencias los cruzaban en la corriente. Muchas veces el agua entraba al interior, empapando a pasajeros y equipajes. La Concorde era famosa por flotar como una balsa, pero eso significaba horas con los pies mojados y ropa empapada que no se secaba en días. Hollywood adora mostrar asaltos épicos, pero los verdaderos peligros de los viajes en diligencia eran mucho más variados y mortales. Los accidentes eran la principal causa de muerte. Las diligencias volcaban con frecuencia, sobre todo en bajadas empinadas o curvas cerradas. Con 9 personas apretadas dentro, un vuelco solía acabar en huesos rotos, traumatismos craneales y muertes. Los caballos, exhaustos por la brutal jornada, a veces colapsaban o se desbocaban. Conductores borrachos o inexpertos perdían el control fácilmente. Un solo error podía significar la muerte de todos a bordo. Las enfermedades se propagaban rápidamente en ese ambiente confinado. Tuberculosis, cólera y viruela corrían de pasajero en pasajero. Una persona enferma al inicio podía contagiar a todos en los 22 días de encierro. Muchos llegaban al destino más enfermos de lo que partieron. Los carteles de la empresa Butterfield advertían claramente: usted viajará por territorio indígena y la seguridad de su persona no puede ser garantizada por nadie más que Dios. Y no era solo propaganda, los ataques ocurrían, especialmente en regiones remotas de Texas y Arizona. Sí, había bandidos, pero nada de duelos honrados como en las películas. Atacaban en puntos vulnerables, subidas empinadas, puentes estrechos, curvas cerradas. Los robos eran rápidos, brutales y a menudo mortales. En las películas, cualquier vaquero podía pagar un pasaje. La realidad era otra, era un lujo reservado a pocos. Un pasaje transcontinental costaba $200, el equivalente a más de $6,000 actuales. Para que te hagas una idea, un trabajador común ganaba alrededor de $1 por día. Eso significaba casi 7 meses de trabajo sin gastar un centavo solo para pagar el billete. Y ese precio no garantizaba confort, al contrario, pagabas una fortuna para ser torturado durante 22 días seguidos. El equipaje estaba limitado a 18 kilos por persona, y cualquier exceso costaba caro. ¿Comida? No incluida. Había que pagar extra por cada comida dudosa en las estaciones. Las compañías de diligencias vivían al límite. Una Concorde costaba $1,500, unos $45,000 actuales, más caballos, conductores, guardias, mantenimiento de estaciones. Muchas quebraban pronto, dejando pasajeros abandonados en medio de la nada. Por eso solo los más desesperados o ricos se arriesgaban, comerciantes que necesitaban llegar a nuevos territorios, familias huyendo de problemas legales o aventureros adinerados en busca de minas. Para la mayoría, era más barato y seguro ir a pie. Imagina 9 desconocidos encerrados por casi un mes. Sin reglas, sería caos total. Por eso surgió toda una etiqueta de diligencia, un código social de supervivencia. Regla número 1: no hacer preguntas personales. En el viejo oeste, muchos huían de su pasado. Preguntar de dónde eres, o cuál es tu verdadero nombre, podía acabar en pelea o algo peor. El silencio era oro. Regla número 2: turnarse en las esquinas. Los asientos de las esquinas eran los más cómodos, permitiendo apoyarse en los laterales. Por educación, los pasajeros debían turnarse en cada parada, aunque en la práctica no siempre se cumplía. Regla número 3: control de olores corporales. Sin baños por semanas, el mal olor era inevitable. Pero hacer necesidades dentro de la diligencia era el último tabú, aunque significara aguantarse horas. Regla número 4: nada de quejas. Lamentarse del calor, del frío o del movimiento era visto como debilidad. Todos sufrían igual, y las quejas solo lo empeoraban. Regla número 5: defensa colectiva. En caso de asalto o ataque, todos los hombres debían ayudar en la defensa, sin importar diferencias personales. La supervivencia dependía de la cooperación. Romper estas reglas podía significar ostracismo total. Ser ignorado durante 22 días en un espacio tan pequeño era otra forma de tortura psicológica. La verdad sobre los viajes en diligencia del viejo oeste está muy lejos de la romantización hollywoodense. Era una experiencia brutal que ponía a prueba los límites de la resistencia física y mental humana.
22 días de calor insoportable o frío gélido, polvo constante, comida horrible, falta de higiene, peligros mortales y un sufrimiento extremo. Muchos pasajeros llegaban traumatizados, enfermos y jurando que nunca más subirían a una diligencia. Otros nunca llegaban, víctimas de accidentes, enfermedades o violencia en el camino. La próxima vez que veas un western con una diligencia elegante cruzando el horizonte, recuerda, aquello no era transporte, era una prueba que separaba a los fuertes de los débiles, en una época en la que sobrevivir a un simple viaje ya era una victoria. ¿Qué te impactó más? ¿Los 22 días de tortura, el precio absurdo o las condiciones infrahumanas de higiene? Comienza ahora nuestro momento de misterio, como siempre aquí en nuestro programa de todos los domingos. Y hoy tenemos invitada a Marilyn Arroca, que es una colaboradora de Radio Fresh. Ella vive en Villa Mercedes y tiene muchos relatos vividos por ella misma, relatos reales. Desde Villa Mercedes San Luis, soy Marilyn Arroca. Bueno, para todos ustedes quiero comentarles esta acción milagrosa que me ocurrió hace algunos años atrás, cuando yo estaba en mi casa preparando la casa, arreglando la casa como toda ama de casa, cocinando. De repente, caramba, me doy cuenta que me faltaba pan y gaseosa, así que le digo a mi mamá: mami, me voy hasta el kiosco y voy a buscar esto y lo otro y te dejo el Gustavito. Bueno, me dice mi mamá. Así que yo camino 1,5 cuadras en dirección al kiosco. Cruzando la calle, el asfalto, una vecina me saluda y me dice: Marilyn, vení que te quiero decir algo. En ese momento que yo le digo: ahí voy, qué sé yo, estoy cruzando la calle, crucé todo. Ay, no vení sola, vení acompañada. No, le digo, vengo sola. ¿Y cómo si tu hijo está? Ay, Dios mío, me doy vuelta y miramos. Ay, Dios mío, por favor. Venía un Fiat 128 rojo a toda velocidad y mi hijo cruzando casi al medio del asfalto. Este auto lo atraviesa, el chico estaría en el medio del auto, ¿no es cierto? Entre los dos faros en el medio, y lo atraviesa el auto y pasa. Mi hijo, corro yo hacia mi hijo me dice: mamá, me mira. Él tiene 2 añitos y medio, me mira y me dice: mamá, y yo le digo: hijo, y me acerco, lo abrazo, lo toco, lo beso. Nosotros vivimos en el barrio Nuestra Señora de Asunción, en esa época, que pertenece al Barrio Nuevo, es un grupo habitacional, ¿no es cierto?, en la cual el patrono de ese barrio es San Pantaleón. Y resulta ser que entonces me abraza mi hijo y le abrazo, yo le beso todo, y en ese momento viene toda la gente que estuvo viendo eso, corren hacia donde yo estoy. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Cómo que no? Si el auto le pasó encima. Sí, yo también lo vi, le digo, pero mi hijo siguió, se quedó como estático ahí, el auto le siguió yendo el auto y lo pasó encima, pero no se lastimó nada, le digo yo. Mi hijo está bien, yo lo tocaba por todos lados, no había sangre, no había golpe, el chico estaba en condiciones. Y entonces viene el hombre que lo atravesó, pasó y dejó estacionado más adelante el auto y vino corriendo. Señora, le juro que yo no lo vi porque de repente apareció ese chico, yo no lo vi, señora, no pude evitar, por favor, señora, perdóneme, pero no lo vi. Entonces le digo yo: no, quédese tranquilo, señor, le digo, si él está bien, se encuentra bien. ¿Cómo que está bien? Está bien, el chico está bien, no tiene nada. Sí, quiero contarle algo, ese que me pasó mientras yo estaba en este ataque de desesperación. No podía frenar, no podía hacer nada, todo fue en el acto. Bueno, ¿qué le pasó? Sentí una turbulencia que me movía todo el auto, me movía a mí, me levantaba a mí una turbulencia y yo no podía frenar y seguí de largo. Cuando salgo yo de esa zona peligrosa, es como una cosa que me largó, como que se desenchufó y me embistió para adelante, y ahí frené y acá estoy.
Bueno, le digo, quédese tranquilo, qué sé yo, qué sé cuándo, le agradecí al Señor que se quedara tranquilo, y todo el barrio me acompañó hasta mi casa, por supuesto, y yo abrazando a mi hijo y dándole gracias a Dios, dándole gracias a la Madre Nuestra Señora de Asunción, porque ella es madre, y su bendición llegó hasta mí sobre mi hijo. Y yo me sentí tan bendecida en el nombre de Dios, me sentí tan bendecida porque tener a mi hijo en esas condiciones y haber visto lo que le pasó a él, me quedé impresionada del poder de Dios sobre nosotros, los seres humanos acá en la tierra, ¿no? De su buena voluntad de darnos paz y de su enseñanza, que Él es un ser sobrenatural, ¿no es cierto? Porque lo que le pasó a mi hijo y a mí es sobrenatural. Y para que vean mucha gente los milagros que el Señor hace, aún sin darnos cuenta cuán grande es su amor y su presencia, Él está presente en cada momento. Y volví a mi casa feliz, contenta, agradeciéndole infinitamente al Señor por su misericordia, y dije gracias porque esta noche voy a dormir en paz junto a mi hijo. Así que esa noche me acosté, él tenía su camita, pero me acosté con él, lo abracé fuertemente y nos quedamos dormidos los dos, en 3 besos, abrazos y mucha sonrisa y mucho amor, mucho cariño. Eso le puede pasar a cualquiera de todos nosotros. Esto es para que nadie se impresione si le llega a ocurrir eso, porque la presencia del Espíritu Santo de Dios está andando entre nosotros, ¿no es cierto? Bueno, eso es todo lo que quería contarles con mucha alegría, mi relato del día de hoy. Continuando con esto de misterio, vamos a escuchar también historias reales de un obispo con respecto a quiénes son más vulnerables en una posesión, la advertencia de un obispo exorcista. El secreto, el primer exorcismo que tuvo este obispo, y los amarres, cómo romper maldiciones familiares. Vamos a escuchar entonces esta verdad indiscutible, de la cual todos tenemos que tomar nota para que no nos pase y que para poder estar librado del demonio. Vamos a ello. Quiero que hablemos de los exorcismos, porque evidentemente, hay una connotación bastante mística sobre esto, y quiero que nos ayude a desmitificar o a decir qué es verdad y qué no de todo esto. Muchas películas, yo recuerdo la primera de ellas, El Exorcista, ¿no? Que cuando salió en su momento era un boom, y eso era la película de terror más grande jamás vista. Claro, o sea, que sí. Para mí fue un trauma, literal. La vio muy chiquitita. Muy pequeña. Muy pequeñita. Muy pequeña. Y recuerdo que lo vimos con mis primos, que eran un poco más grandes que yo, y ellos eran como de repetir, ¿no? O sea, y en VHS que salió aquella vez y que podías retroceder cuando tú querías, claro. Y era como, y yo veía las escenas y te juro que habían como semanas que no podía dormir. ¿Verdad? Claro, era tremendo, ¿no? ¿Qué tan real hay de todo eso? ¿Realmente es así un exorcismo? ¿Así se presenta el diablo en el cuerpo cuando toma posesión de una persona? ¿Qué nos cuenta usted? Muy bien. Yo fui invitado a una conferencia por los 50 años ya de la película El Exorcista, ¿no? Entonces allí algunos me decían, ¿y esto se ve, esto no se ve? Bueno, se lo resumo de esta manera. Uh-huh. La película El Exorcista va a expresar la realidad de todo lo que pueda suceder en un exorcismo, menos que la cabeza gire 360 grados. Es decir, la cabeza no puede girar 360 grados porque la persona se muere. Eso es una fantasía, ¿no? Y el diablo al principio no quiere que la persona muere, quiere que desespere. La desesperanza, la desesperación busca ¿qué objetivo? Que uno reniegue de Dios. No hay Dios. No me ayuda, no hay Dios para mí. ¿Ve? Entonces uno reniega de Dios y abre la puerta final al encuentro con Él, ¿no? Entonces sí, después podrá querer su muerte. Pero primero que viene a hurtarle es su esperanza, a matar su presente y su futuro, y a destruir su alma. Hurtar, matar y destruir, ¿no? Entonces ahí tiene usted clarito qué es lo que hay en la película de real, todo lo demás. Y voy a empezar de la siguiente manera.
y siguiendo los grandes maestros, especialmente el padre Amorso. Hierrofobia es el nombre técnico que se le da a la aversión a lo sagrado. Todo lo que es nada sagrado, ni una estampita, ni una medallita, ni hablar de Dios, nada, menos entrar al templo, nada. Esa es la aversión a todo lo sagrado. Personas que empiezan a romper los objetos que tienen que esto no me gusta, la virgencita, la cosa, eso que está en casa, ¿no? Bueno, entrar a la iglesia para nada y hablar de Dios menos. Esa es la hierrofobia. El sansonismo, la fuerza extraordinaria. Esto es la capacidad para, más allá del peso y la estatura, poder expulsar a personas, ¿no? Como estas jovencitas, bueno, personas grandes, contra la pared, poder tener una fuerza extraordinaria. Es el sansonismo. La xenoglosia, el hablar en lenguas extrañas, son lenguas muertas. Los ángeles tienen una lengua, y cuando un poseso comienza a hablar en la voz del demonio, va a llamar a otros para que lo vengan a ayudar. La clarividencia satánica, que es la visión de cosas del pasado, que pueden avergonzar al exorcista o a su equipo, como yo le decía, cosas muy ocultas. Y la levitación, que yo lo he visto en un caso, solo uno, pero lo digo porque lo he visto. Un niño de 6 años, en posición horizontal, flotó en el aire, a 15-20 centímetros del piso, flotó durante casi 5 minutos, flotó. O sea, existe también la levitación. Pero hablarle, cuando uno dice las cosas del pasado, ¿qué puede reclamar el diablo? ¿Usted se acuerda que yo le dije que fui a Corrientes a ver me encuentro con la tumba de mi padre, a ver quién había muerto? Me encuentro con la tumba de mi padre. Bueno, cuando volví, nadie supo ese viaje. Fue un viaje que hice yo muy en privado, muy en secreto. Iba a buscar raíces, iba a ver cosas mías. Cuando volví, estando luego de una misa, reunido con mi equipo, con mi gente, que yo decía, evaluaciones permanentes. Comprende que yo me había visto sumergido inmediatamente en el área de la liberación espiritual y el exorcismo, y necesitaba rodearme de personas que tuvieran conocimiento, y con los míos ir también cotejando cómo se sentían, ¿no? Porque eran personas sencillas que estaban cooperando con una acción muy grande. Estábamos evaluando. Me toca en la puerta de la casa parroquial, está arriba. La parroquia tiene un pasillito que da hacia una puerta del costado para entrar al templo, y el resto conduce a la rectoría de la casa. Bueno, ¿quién era? Un señor que me dice: yo soy psicólogo, no creo en estas cosas. A veces la gente dice no creo en estas cosas como si fuera un signo de madurez, y no creer no te salva de las consecuencias. No creer no salva a nadie de las consecuencias, porque el diablo necesita tu permiso para existir, y menos Dios. Entonces está allí. No creen en eso, no sé, yo no creo, no lo vi. Algunos dicen que creen en el amor, y yo le pregunto si lo vieron debajo de un microscopio. Tampoco existe. Muy bien, vuelvo al punto. Venía a acompañar una señora, toda trémula, temblando la mujer. Una mujer de unos 47, 48 años, el hombre más grande. Me dice: ella es mi esposa, me dijeron que tenía que venir a verlo usted acá. No sé qué le pasa. Bueno, pase. Digo, bueno, tenía la gente ahí, y le digo que le abro la puerta para que entre al templo, para que me esperen, para llamar a la gente, a ver si necesitaba otra asistencia médica. Bueno, yo no sabía nada hasta ese momento, no iba a decir, pasa, no te da la puerta un exorcismo. No. Hay que llenar primero una planilla, a ver con los médicos. Pero ¿qué me definió? La mujer se agarró del marco de la puerta para no pasar a la iglesia, me mira y con una voz varonil me dice: ahí donde fuiste no está enterrado tu padre, fuiste en vano, nunca lo vas a encontrar. Nadie sabía de mi viaje, ni de la búsqueda de alguna tumba, o de mi padre y mi madre, encuentro la de mi padre. Nadie sabía nada.
era una posesión. No me hizo falta más. Llamé al equipo que estaba ahí, que tenemos trabajo, e hicimos la liberación. Y la persona, gracias a Dios y por la gloria de Dios, salió bien de ese lugar. Que no recordaba nada, porque hay algo que yo llamo, es el nombre que yo le doy, es anestesia de misericordia. La persona que termina un agobio de esta naturaleza no recuerda lo que ha pasado, ni qué ha dicho, ni lo que ha hecho durante el exorcismo, porque Dios no carga con responsabilidad en la memoria de la persona ninguna acción del diablo. No sabe, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Nada, doctora, vaya tranquila. La mujer médica forense. Un detalle. ¿Cuáles son como las víctimas perfectas para las posesiones? ¿Hay un perfil que tiende más a este tipo de acciones, de situaciones? Fuera de que el linaje estuviera infestado, que ya lo hablamos, fuera de eso, podría decir que sí. Las personas que... A ver, Jesús habla de raíces de amargura en el corazón. Las personas resentidas abren puerta. Las personas que contienen odios abren puerta. Las personas que se resisten, hay personas que se resisten al bien, señora, se resisten al bien. Prefieren continuar su vida como está, sabiendo que está mal. Hablo de los pecados capitales, pero algo más grave todavía, la esclavitud de la droga. Muchas personas que se encuentran en la droga se encuentran posesas, porque es una puerta muy grande también. ¿Me explico? La lujuria, la pornografía, que hoy está haciendo estragos en la juventud. Nos parece que no, pero sí. Sí. Por lo menos, entonces también es una puerta abierta al mal. Y uno dice, esa inclinación que parece hasta un vicio insostenible, ¿no es cierto? La pornografía resulta algo así, porque el diablo actúa también por las redes. Es decir, uno dice, hay que ayudar a los chicos a mantenerse al margen de ciertas páginas. Yo le pido, por favor, que tengan ese cuidado de ver qué están viendo los chicos, porque hay mucho ofrecimiento satánico en las redes. Yo encontré en una página en la Alemania dedicada a enseñar a hacer un pacto con sangre con el diablo, y le voy a decir que estudié la página y estaba totalmente en lo cierto. Yo que conozco los grimorios desde el siglo XII, he estudiado todo eso. Estaban haciendo un ofrecimiento de algo real, no eran chicos jugando una página fantasiosa, no. Habrá fantasía, pero hay cosas que no son de ninguna fantasía. Entonces hay que tener cuidado hacia dónde. La música que se escucha también tiene mucho que ver. El uso lo digo para que preste atención la mamá, ¿no? El cambio de hábitos del joven con ropas oscuras, lo que llaman las tribus de los dark. Esas tribus urbanas son verdaderamente caldo de cultivo, son el hall a la entrada al satanismo, y los que las animan buscan en ellos también el apoyo para hacerlos ingresar a niveles superiores donde ya se les enseña a odiar. He encontrado otra página dedicada a Pazuzu, que es el demonio que aparece en la película del Exorcista, donde se enseña a odiar, a generar el odio, con trabajos incluso de respiración, invocaciones, para crear espíritus sustitutos, y eso es muy posible de hacer. Espíritus sustitutos que sean enviados en lugar de demonios a las personas para hacerles daño. Y esas páginas son muy serias. Entonces tener mucho cuidado en el uso de las ropas oscuras, en el diario personal, porque generalmente en el principio del satanismo para los jovencitos que recién ingresan, se les ayuda a llevar un diario donde anoten todo mal pensamiento que tengan. De esa manera se confirma, se los anima a eso. Son cuadernos de maldiciones. ¿Está? Va a salir una serie, no sé si japonesa en un momento, ¿no? Ese que tiene el cuaderno de la muerte. Anotaba un nombre. Es verdad, era un anime, creo. ¿Cómo? Creo que era un anime. Exactamente. Tiene su raíz en esto, que yo le digo. Son cuadernos de satanismo que se les ayuda y se les anima a los chicos a llevar adelante para escribir estas cosas. Bueno, puertas abiertas de la droga,
la lujuria, la pornografía y la gula. Todo ese hedonismo presente, que es cultivado por, ¿no es cierto?, una cultura que nada más busca el placer y lo inmediato, y la diversión abre puertas a la oscuridad. Hoy nuestros jóvenes están muy, vamos a decir, expuestos a todas estas realidades, por eso hay que cubrirlos espiritualmente a ellos, ¿no? ¿Cómo te convertiste en exorcista? Cuando comienzo, voy a decir, mi primer exorcismo, pero cuando comienza a hacerse conocido mis exorcismos, Bergoglio me apoya y me envía gente. Por lo cual él también detuvo todo lo que era contradictorio a mi persona entre sus curas, y me lo decía. Por ejemplo, mi parroquia, en la parroquia del Buen Pastor, de Santos Lugares, nuestra parroquia, tiene una parroquia del mismo nombre, Parroquia del Buen Pastor, en Buenos Aires. Entonces llamaban ahí para pedir por mí, pensando que yo era romano. Y el cura le llama una vez y le dice, a Bergoglio, le dice, estoy cansado, estoy harto de que le llaman acá, pero ¿quién es? Hay que frenarlo, no se le puede dar tantas cosas, eminencia. Y Bergoglio le dice, él es mi amigo. No sabía, así que nadie más hable de él. Así yo pude crecer en un trabajo, en un ministerio en el que él creía profundamente, porque no olvidemos que el Papa Francisco fue el que más habló en los medios de la presencia diabólica, más habló en los medios, pero también me blindó para que yo pudiera seguir adelante y me envió gente para que yo ayudara en caso de posesiones. Bueno, yo llego al exorcismo, creo que la mitad como un regalo de Dios y la otra mitad como una ofrenda del diablo. A ver, claro, porque tenía en mi parroquia una misa un domingo 7 de abril, día de mi cumpleaños, me acuerdo porque caía justamente en mi cumpleaños, el domingo, celebrar la misa, estaba en la sacristía revistiéndome con la ropa para la misa, me estaba poniendo caso y siento afuera un ruido impresionante en la puerta, adentro del templo. Dejo la sacristía, entro como estaba y me encuentro con un cuadro bastante interesante, nunca antes visto, una niña en el piso hablando una lengua muy extraña, con varias personas, varios varones tratando de sostenerla, y ella, 15 años, 42 kilos, hacía así y rebotaban contra la pared los varones, rebotaban contra la pared, así como me escucha, la gente se había corrido, las señoras mayores empezaban a rezar. Era una situación nunca antes vista y muy alarmante, ¿no? Los padres detrás así llorando. Era la primera vez que veía yo a la criatura, la habían traído a la iglesia y me acerco, veo sus ojos completamente negros y dije, estamos ante algo raro acá. Yo no tenía en ese momento conocimiento de mucho que decir del exorcismo, pero sí alguna oración de liberación. Uh-huh. Entonces hago una oración de liberación. Se tranquiliza la niña y yo le pido a los padres que la lleven a su casa y me hablen al día siguiente, me llamen a la mañana siguiente para ver qué es lo que sucedió en esto. Yo sabía que una manifestación hubo, no estaba cierto que fuera una posesión, pero al menos una presencia había tocado a la niña, la fuerza descomunal, ¿no? Ese hablar extraño, esos ojos completamente negros. Bueno, se la llevan la chica. A la gente yo le pido 5 minutos, pero estaba aturdido yo también. ¿Qué hago? Tomo la llave de mi auto que estaba estacionado enfrente, le pido a los asistentes de misa que le acerquen agua fresca a las señoras, que estamos muy alteradas, que estaban ahí en la misa, y me voy a mi auto. Abro la puerta, me siento, y antes de colocar la llave en el contacto, con la llave en la mano, las perillas de las puertas comienzan a subir y a bajar, las luces de adentro y de afuera empiezan a encenderse y a apagarse, y la bocina a tocar, todo. Yo supe en ese momento que cambié tarjetas de presentación con el diablo. Sin usted saberlo. Sin saberlo. Ese fue el instante. Me comunico enseguida con mi obispo en Estados Unidos. Nosotros tenemos sucesión apostólica, esa también yo se la llevé
a Bergoglio, si la sucesión apostólica es la tabla, es el árbol genealógico de los obispos. La Iglesia luterana, gracias a Dios, en muchos lugares del mundo tiene esa sucesión apostólica. Yo la tuve desde el 2005, que fui elegido para ser obispo de la Asociación de Iglesias Luteranas Independientes de Estados Unidos en el habla hispana, en Argentina, y esa consagración la recibo de manos de Monseñor Pedro Bravo Guzmán, que en paz descanse, en Estados Unidos. Y la tabla de sucesión la recibo allí, ¿no? Yo le llevé la tabla de sucesión a Bergoglio en su oportunidad para que la analizara. Un sábado a las 8 de la mañana me llama a la parroquia y me dice: Manuel, te felicito, venía a buscar las cartas que te voy a dar para presentarte a los otros obispos. Sí, bienvenido. Él reconoce mi sucesión, ¿no? Entonces yo lo llamo a él y le comento todo lo que había pasado. Me dice, qué bueno que, monseñor. Yo me subí a mi auto. ¿Serás el exorcista? ¿Cómo seré el exorcista? Ya mismo te nombro el exorcista de la iglesia. Al efecto firma después un documento, dice, y esta será tu tarea. Pero yo de esto no entiendo nada. A formarse, y te felicito, adelante. Así comencé. Esta primera experiencia no termina allí. Hubo 2 exorcismos más sobre esta jovencita. Que continuaba en ese proceso, todavía claro. El diablo estaba en ella. En ella había 3 espíritus de muertos. Por eso la posesión de muertos es discutida por algunos. Yo la llevé a la conferencia, a la Cumbre Exorcista del Vaticano en el 2019, donde fui invitado a participar justamente porque le pidieron al Papa Francisco si su amigo el exorcista podía venir a darles una charla. Me encontré en el 2019 en la Cumbre de Exorcistas de Roma, hablando para representantes de 42 países, médicos, psicólogos, psiquiatras, especialistas en la Deep Web, donde está el satanismo, crímenes satánicos, periodistas, sacerdotes y otros religiosas y otros teólogos, sobre nuestra experiencia de exorcismo en Argentina, que ya llevaba muchos años, ¿no? Bergoglio había dicho que sí, y me transformé en el primer luterano y latinoamericano presente en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum en el 2019 para hablar en la Cumbre de Exorcistas de la Iglesia. En representación de un latino. Exacto, el primero. Y en nuestra conferencia fui uno de los que más material presentó, porque yo siempre me ocupé de documentarme. Muy bien. En fotos, en grabaciones, cuando se me permitía. Y el obispo Pedro Bravo entonces me sumerge en este mundo. La familia, luego de estos 3 exorcismos, la familia decide hablar con los medios, ellos por su cuenta, con los medios de comunicación. ¿Por qué? Familia maravillosa, ¿no? Porque los habían acusado de malos tratos en el hogar, porque la criatura manifestaba cosas en la escuela, veía las presencias, estaba allí, estaba siendo acosada por esos espíritus, ¿no es cierto? Espíritus de muertos, que eran ciertamente una familia. 2 niñas y su madre. Una de ellas muerta en un accidente, ahogada, y el diablo en ese instante le dice: ni tu hermana ni tu madre quisieron ayudarte, muere en el odio, ¿verdad? Por el engaño, el padre de la mentira es el diablo, queda sujeta a este plano, y una vez muertas su madre y su hermana, las arrastra con ella, ¿correcto? Y estas 3 presencias estaban en la niña, que hay filmaciones, que luego va a tomar esto 2 años después, por la relevancia que tuvo, lo va a tomar, ¿puedo mencionar un canal? Sí, sin problema. Discovery Channel. Sí. Discovery Channel va a tomar esto, le va a hacer un documento, va a hacer una película con esto, con este caso, y mostrando el testimonio de la niña y sus padres también, Sí, y después al final me piden a mí unas palabras, pero está hecho todo un documento. La serie 3 espíritus se llama. Porque cuando los padres van a los medios, esta es la primera noticia que había en muchísimos años de una posesión concreta, hablada por los padres, no había sido yo, hablada por los padres. Entonces los medios me buscan, los padres que querían mostrar que ellos no habían hecho daño a su niña, de ninguna manera, lo cual era así. Y
Entonces los medios me buscan y ahí, digamos, aparece un relieve público de mi ministerio que no había estado nunca en mi intención, pero también una obligación, el formarme con más ahínco sobre el tema y en rodearme de gente que conozca, ¿verdad?, el mundo del agobio mental, especialmente psicólogos y psiquiatras, porque no todos son casos de posesión. Exactamente, y de eso vamos a profundizar también a lo largo de esta entrevista. ¿Cómo no? Entonces ahí yo comienzo a rodearme, sin extenderme más al momento que usted me pregunte, de estas personas y a conformar un equipo. Me elijo entre los míos en la parroquia gente que coopere, ¿no?, durante los exorcismos, gente que, digamos, que tenga coraje para poder ver el proceso de un exorcismo. No eran muchos, pero alcanzo a tener 4 o 5 personas. ¿Tienen que ser personas con fe o...? Mucha fe. Mucha fe. Mucha fe, porque el diablo es un gran acusador y conoce. Dios conoce nuestras faltas, pero nos llama por nuestro nombre. El diablo conoce nuestro nombre, pero nos llama por nuestras faltas. Entonces, él puede acusar a cualquiera de algo que esté muy secreto en su vida y decirlo en voz alta. Esto es cierto, es así. Porque busca hacer doler. El combate contra el mal se produce en la mente, ¿correcto? No en el espíritu. El diablo no puede tocar el espíritu. ¿Qué es el mal, para empezar? El mal es una realidad personal e inteligente que ha elegido, ¿verdad?, ha elegido negar el bien de su existencia. Porque si el diablo pudiera decir gracias por existir, se lo tendría que agradecer a Dios. Y él no puede ni siquiera agradecer que exista. Entonces, el mal, cuando Jesús reza el Padre Nuestro hay un exorcismo. Los que no crean en el diablo, que no recen más el Padre Nuestro. Y líbranos del malo. Porque el original es el malo, no el mal. El Padre Nuestro que dice, y líbranos del malo. Amén. Entonces, en el líbranos del malo hay un exorcismo. El Padre Nuestro contiene un exorcismo. Entonces, eso ya es una forma de exorcismo. Ya es un exorcismo. Podemos invocar o podemos... porque seguramente mucha gente aquí se va a sentir identificada de que tienen eso, ¿no? Un demonio generacional en su espacio, en su familia y tal. ¿Hay algo que podemos hacer ahora de manera consciente para empezar a liberar esto? Perfecto. Primero que nada, como me gusta decir, ¿no?, insisto con esto, es una realidad hasta para la física, no hay espacio vacío. La naturaleza repudia el vacío. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Lo que no ocupa la luz, lo ocupa la oscuridad. Cuando la gente dice, ay, no, yo no le enseño de religión, ni de Jesús, ni de nada, espero que crezca, que decida por sí mismo. No. El derecho es conocer a Dios. La criatura tiene todo el derecho del mundo a conocer a Dios. Hay que hablarle de Dios, porque si no el diablo le va a hablar de él. Porque hay un espacio vacío. No se reconoce el derecho de un niño de conocer a Dios. Entonces hay que enseñarle de pequeñitos de Dios. Como se dice, se discute tener Biblias en las escuelas y después las cárceles están llenas de Biblias. Tendrían que estar más vacías si la Biblia estuviera antes en la mano de las personas. Entonces, hay que enseñar a nuestros niños de Dios. No hay que dejar ese espacio vacío. Lo primero es esto. Y para apartar el mal, una novena. Lo primero que le digo a la gente. Vamos a hacer un ritualito. Una novena de velas violetas. El color violeta es el color de la transformación. El color es un punto del sonido, como tal es una vibración. Sostenido, dicho, aquí está, por eso podemos utilizar alguna vela de color. Oye, no es de los cristianos. A ver, hablemos clarito de que estamos trabajando lo que es arriba y es abajo con un combate espiritual que requiera también vibraciones que en este ámbito nos estén expresando
lo que quiere la intención. La intención es transformar lo negativo en positivo, expulsar aquello. Vela violeta. 9, una novena. ¿Por qué hacen los cristianos novena? La novena a la Virgencita tal, la novena a cual. ¿Por qué? Las personas no saben. Y no se les enseña en la iglesia. Porque 9 son los meses de nuestro embarazo. Entonces hacemos novenas. Y está bien. Entonces hago una novena, 9 días, mientras haya luz natural, pues trabajamos con el sol y no con la oscuridad, comenzadas un domingo de velas violetas a San Benito, patrono de los exorcistas y patrono de Europa. Sí. Vamos a escribir nuestro nombre en la vela, de abajo hacia arriba, nuestro primer nombre, con mondadiente o alfiler, para que el fuego que encendemos allí sea consagrado a Dios. Porque cada vez que prendemos una vela consagramos fuego para Dios, que fue la primera forma de ofrenda que hubo para Dios. Es decir, tiene sentido la vela, y las velas existen antes que el cristianismo y no son del vudú, el pueblo judío usaba las velas, se utilizan para hacer el bien. Debo aclararlo, porque después brotan gente que dice cualquier cosa. Yo estoy listo para eso, pero ya no contesto las torpezas, la ignorancia no la contesto. Contesto solo lo que tiene fundamento. Muy bien. Entonces, y por eso explico, 9 velas violetas, una por día, empezando un domingo, durante esos 9 días, con nuestro nombre escrito, pidiéndole a Dios que transforme todo aquello negativo de mi árbol, de mi historia, en luz, para Él. Listo. Termino esa novena. Voy a hacer lo siguiente. Voy a tener 3 velitas blancas los otros 3 días siguientes. No voy a escribir ningún nombre ni nada, porque el blanco es la suma de todos los colores. Por eso la Biblia dice que el trono blanco de Dios habla en el Apocalipsis, la suma de todo. Entonces voy a encender la primera por el Padre, la segunda por el Hijo, la tercera por el Espíritu Santo, sellando todo lo bueno de mi diseño divino ante Dios. ¿Está? Y ahí tendré hecho todo un trabajo de liberación. De cualquier tipo de mal. De cualquier mal. Estamos hablando brujería. Después voy a decir alguna otra cosa con otro detalle. Hay gente, últimamente, y aquí en España, aquí cerquita, en España, estamos en Andorra, que es un hermoso lugar, es preciosísimo. La primera vez que visitamos, y es tan precioso, gracias a la generosidad de la señora Marian y su esposo, y les recomendamos a todos. Entonces, en España he escuchado mucho sobre los amarres. ¿No? Cuando quieren quitar a la pareja, los amarres son muy delicados. No es fácil hacerlos, pero hay quienes se dedican al tema. Y por lo visto acá, en España, mucho de ello sucede. Nosotros hablamos de San Benito, hablamos de los arcángeles, de San Miguel Arcángel, bueno. Los amarres son disueltos por San Rafael, cuyo color es verde. ¿Por qué San Rafael? En el libro de Tobías en la Biblia, San Rafael acompaña a Tobías al casamiento con una mujer que ya había sido viuda varias veces, por amarre. Y le hace llevar, por eso aparece la imagen de San Rafael con un pez. Le hace tomar el pescado, que vaya a pescar, que lo lleve a la tienda donde está la mujer, corte la cabeza, le hace un ritual. Hay un ritual con un pez que le hace hacer San Rafael al propio Tobías, que no me digan que los rituales no están en la Biblia, están, y hay más de uno, y le disuelve el amarre, para que él no sea el siguiente muerto en esa relación, ¿no es cierto? Porque la mujer había enviudado tantas veces. Entonces el amarre lo corta San Rafael. Y otra cosa, para los hechizos de palabra, hay 3 sacramentales en la iglesia cristiana: el aceite, el agua y la sal. Son 3 sacramentos, no son sacramentos, son sacramentales, tienen poder y autoridad mientras estén bendecidos. El óleo santo para la sanidad, la sal exorcizada y el agua bendita. ¿Correcto? Si yo mezclo el agua bendita
con un puñadito de sal exorcizada, tengo agua de exorcismo. Ahora bien, ¿puedo utilizar la sal de casa? Sí. De la siguiente manera, vamos a deshacer hechizos que nos hayan dicho, tal vez en el pasado y nos quedaron metidos en el oído. No servís para nada, no vas a triunfar, eres un tonto. Desgraciadamente no sos como tu hermano. Cosas que se dicen o no. Nunca vas a llegar a ninguna parte. Eres un fracaso. Todo eso que son como mandatos que se han recibido, uno los ha creído profundamente, mandatos actuales que pueden hacerse a partir de una persona que uno ha querido y le trata mal y le dice un improperio que le ofende. Y que él se sabe es para lastimar su futuro. Voy a agarrar un puñado de sal gruesa, con la mano derecha, que es la mano del consciente, ¿correcto? Lo consciente y lo inconsciente. En nuestras manos hay entonces autoridad y poder, ¿no? Autoridad en la mano derecha y poder, que es lo que la sustenta, en la izquierda. Usted pide al Señor autoridad y poder. Por eso tiene dos manos, autoridad y poder, en nombre de Dios. Bueno, toma el puñado de sal gruesa acá. Entonces va a decir lo siguiente: en el nombre de Jesucristo y por el poder de su sangre, rompo y deshago toda palabra hiriente, de maleficio, inhabilitante en mi pasado o en mi presente, dicha por... Voy a abrir la ventana que tenga hacia el jardincito, hacia o la puerta de calle. Voy a abrir mi mano y voy a soplar la sal hacia afuera. Y lo expulso en el nombre de Jesús. Hizo usted un exorcismo de maleficios de palabras dichos por cualquiera en cualquier momento de su vida. ¿Necesita repetirlo? Hágalo cuantas veces quiera. Con las cosas de su casa. La sal. Maravilloso. ¿La sal qué es? O sea, ¿cuál es la función de la sal? Se entiende que la sal espanta la presencia maligna. Entonces, en la antigüedad, ya en la Argentina, no sé, aquí en Europa, no se pasaba el salero en la mano, porque decía que las personas se iban a pelear, hasta eso llegaba, no era una tradición, ¿verdad? Sí, sí. Pero cuando se caía la sal... Claro, te iba a pasar algo malo. Iba a pasar algo malo. ¿Y qué hacían las abuelas? Agarraban, te decían que agarres un pellizquito de sal y lo tires sobre tu hombro izquierdo. Acá está lo consciente, aquí lo inconsciente. ¿Dónde habla el diablo? ¿Para qué? Para cegarlo. Para cegarlo. Eso no lo vio, lo cegó. Mire qué interesante. Qué interesante. Y siempre la sal ha tenido esa... Bueno, la sal preserva los alimentos, ¿no es cierto? Claro, también. O sea, es para lo bueno también. Y evita que se pudra la comida. Exacto. Pues ahora es importante el salario. La palabra salario viene de la sal, ¿no es cierto? Sí, sí. Antes se pagaba con sal. El salario. Entonces, la sal tiene mucho que ver con la preservación de lo bueno y también con el espantar de lo malo. Así que la sal se puede utilizar en este sentido para expulsar hechizos, maleficios de palabra dichos contra nosotros en el presente o en el pasado. Te agradezco que hayas estado escuchando el programa de relatos. Hoy espero que el próximo domingo nos volvamos a encontrar aquí por este mismo lugar para seguir disfrutando de la buena música, de los buenos comentarios, de la gente que siempre está apoyando a este programa. Nos vemos. Hasta el próximo domingo.